Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy simplemente quiero agradecer estos minutos que me permiten acompañarlos y que ustedes han decidido destinar nuevamente a viajar por la desolada carretera. Hoy, 3 experiencias paranormales sorprendentes de otros pasajeros, quienes han hecho posible este viaje. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón, ya que el camino está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mecedora de Doña Mari. Buenas noches, compañeros pasajeros. En especial buenas noches a mi querido conductor. Por aquí ha venido de nuevo su amigo venezolano Lord Morganus, con otra historia que espero que disfruten. La titulo La señora de la mecedora. Esto me sucedió hace un buen de años, cuando era un joven casi adulto. Cerca de mí vivía una señora regordeta, un poco rechoncha, jovial y agradable, llamada Mari. La señora Mari vivía en una casa un poco antigua, como de principios de los 40, pero con materiales un poco modernos, porque parecía casa de gente acomodada. La señora se sentaba en el porche en una mecedora de madera y se mecía mirando a la gente pasar por el frente. A manera de contexto, mi país estaba muy bien poblado en los 2000. Ahora, con la gran migración de paisanos a otros países, las calles han quedado algo desiertas. Y aparte, ver gente mayor en las orillas de las calles frente a sus casas era normal, ya que era gente jubilada que buscaba entretenerse viendo gente pasar, tal como el caso de la señora Mari. Ella ya se había jubilado, sus hijos se habían ido de casa, y solo los veía cuando iban con sus nietos. Además, su marido había fallecido tiempo atrás, y ella encontraba alivio en sus tardes aburridas y solitarias, viendo a la gente o viendo jugar a los niños y jóvenes en la calle del barrio. Eso pasaba antes. En fin, yo todas las tardes salía a jugar con mis 2 sobrinos, que son casi de mi misma edad. Un par de vecinos y otros más de un par de cuadras adelante. Nos poníamos en las tardes a jugar fútbol en la calle, y ella nos veía gustosa, presenciando nuestro partido. Todas las tardes sin falta, la veíamos sentada en su porche, echándonos porras. Pero un buen día, llegó un carro largo a esa casa, y varias personas llegaron. 1 hora después subieron algo a ese carro y se fueron. Nos dijeron que la señora Mari se había ido de viaje. Nosotros lo creímos con nuestra mente de adolescentes, de 14 años, inocentes en todo. Pero pasaron los meses y ella no volvió. Luego los meses se convirtieron en 1 año. Después 2 y así hasta que pasaron 10 años. Nosotros no sabíamos nada de la señora. Ya de grande, un día venía yo caminando de noche con mi gran amigo Windel, quien es hermano de mi amigo Pablito, del cual ya les he hablado antes. Veníamos hablando de espantos y demás, cuando pasé por esa oscura e imponente casa, que misteriosamente al venir pasando, se encendió la luz y vi cómo se sentó en esa empolvada mecedora, que aún estaba en el frente, una señora con bata blanca y pantuflas, cabello un poco blancuzco y alborotado. Era la vieja señora Mari, que había vuelto. Yo, sonriendo, la llamé por su nombre. Ella volvió su cabeza a mí. Su cara tenía una palidez muy grande. Tenía muchas arrugas, pero vislumbré una enorme sonrisa en su arrugado rostro. Me saludó con su mano. Se sentó en su mecedora. Empezó a mecerse y abrió su boca para decirme: «Adiós, muchacho». «Adiós», le dije, y así mi amigo me pasó un cigarro. Él prendió el suyo y me acercó el fuego para prender el mío. Yo lo encendí e inhalé.
Cuando expulsé el humo e iba a seguir caminando, dirigí la mirada hacia la casa de la señora Mari. Pero todo lo que vi me dejó desconcertado. La casa estaba en efecto sola, y ya para este momento seguía a oscuras. Pero la mecedora aún estaba meciéndose, inexplicablemente porque ya nadie estaba ahí, aún sin haber viento. Mi amigo me dijo: «Lord, ¿qué tienes? ¿Qué pasa?». Yo le dije: «¿Viste a la señora de esa casa? Sentada en su mecedora, ¿verdad?». Él me dijo: «Chamo, esa casa ha estado sola desde aquel día en que encontraron a la señora Mari, sin vida, en su mecedora. Parecía estar dormida, pero en realidad le había dado un infarto fulminante. Así vinieron ese día una carroza fúnebre y varias personas de la policía que levantaron el cuerpo y se lo llevaron. Eso ocurrió exactamente hoy, hace 10 años. ¿Por qué preguntas?». Yo le conté, y él me dijo que pensó que estaba bromeando, pero que lo mejor es que nos fuéramos de ahí porque me habían espantado. «Vámonos de aquí», gritamos, y así salimos corriendo de ahí, dejando incluso tirados y prendidos los cigarros. Luego mis 2 sobrinos me dijeron la misma historia. Al parecer yo era el más inocente de todos, porque nunca me di cuenta de la verdad. Uno de mis sobrinos me dijo que un día la había visto y la había saludado, que después de eso veía a la señora Mari en su casa, en el patio a través de sueños, hasta que había rezado por ella. Le prendió una vela y después de ahí ya no lo volvió a ver. Mis amigos me dijeron que algunos hicieron lo mismo. Yo también lo hice y gracias a Dios, lo hice a tiempo. Se dice que fueron muchísimos vecinos los que vieron al espectro de la señora Mari sentarse y mecerse en su mecedora, hasta que un día, hace como 4 años, llegaron los nietos de la anciana mujer y demolieron la casa, y finalmente se llevaron la mecedora. Así esa mujer dejó en paz a todos. Al menos eso se cuenta. Saludos a todos desde Maracaibo, Venezuela. Segunda escala. La voz. Hola, mi querido conductor. Un saludo y un abrazo muy grande para usted y todos nuestros pasajeros. Quiero contar mi segunda anécdota, que la verdad no sé qué habrá sido. Pero tengo ese trauma desde que era niña, y solo una vez ya de adulta lo he vuelto a experimentar. Recuerdo que estaba en primaria, cuando todos nos mudamos de la casa de mi abuela a un terreno de mi papá. Los primeros días todo bien, pero al pasar de los meses se empezaban a escuchar pasos, presencias, y en la noche el terreno se ponía tenebroso. Esas son anécdotas que después les compartiré. En fin, recuerdo la primera vez que me pasó. Yo le digo la voz. Estaba durmiendo. Era en la tarde, si no mal recuerdo. Estaba acostada y a punto de dormir, después de un largo día. Mis hermanos estaban jugando en el patio, cuando escuché la voz. Era como de mi mamá que me decía mi nombre. Marijó. Como si me llamara lejos. Cuando escuché eso abrí mis ojos, pero no me podía mover. Pero podía sentir a alguien conmigo, y esto me daba un terror horrible. Veía a mis hermanos desde la puerta, tratando de hacer señas, o algo. Intenté cerrar mis ojos, pero no podía. Solo comencé a hacer oración hasta que me pude mover. Salté de la cama asustada y agitada. Desde ahí me dio miedo estar sola. La segunda vez escuché mi nombre igual. No me podía mover, pero esta vez sentí que unas manos me arañaban la espalda. Solo me ponía a llorar. Cuando me ponía en oración sentí claramente que introducían una mano por mi costilla
y esto me provocaba aún más dolor, hasta que me pude mover y comencé a llorar. Esto se lo comenté a mi mamá, pero no me creyó. Mi trauma era muy fuerte, hasta el punto que dormía con mis oídos tapados, porque desde eso empecé a escuchar ruidos más de lo normal, e incluso escuchaba como unas sandalias se arrastraban, dirigiéndose hasta mí. En cierta noche que se presentaron, intenté hacer oración, y estas sandalias se escuchó que comenzaron a andar más rápido hacia mí, hasta el punto que grité fuerte del enorme susto, tanto así que desperté a mis papás. Solo me regañaron. No creían que me pasara eso. De ahí en adelante, seguí durmiendo con mis oídos tapados, y me cubría toda al dormir. Aunque hiciera calor, yo me tapaba de pies a cabeza. Pasaron unos años. Ya cuando mis padres se separaron, vine a Yucatán. Desde aquí comencé a hacer mi vida. Me casé y formé un hogar, que por cierto igual les relataré unas experiencias que me ha contado mi suegro y mis cuñados. Pero eso será en otra ocasión. Como decía, una noche nos fuimos todos a dormir. Estaba acostada en la hamaca con mi esposo, cuando empecé a tener pesadillas. Me desperté y le dije a mi esposo que no podía dormir por las pesadillas, más porque éstas involucraban a mi primogénito. En ellas caía un pozo. Mi esposo me dijo que nos acostáramos los tres juntos, así que tomé a mi hijo. Lo acosté con nosotros. Estaba a punto de dormir, entrecerrando mis ojos cuando... Entonces, la escuché. Escuché a la voz. Nuevamente ahí. Se había hecho presente. Salté de golpe de la hamaca y comencé a llorar al punto de despertar a mi bebé, que en ese entonces tenía 1 año. Mi esposo, desesperado, me preguntó qué me pasaba. Y le dije, es él. Él otra vez. Es la voz. No creí que la volvería a escuchar de nuevo. Mi esposo trataba de calmarme, pero no podía. Así que le conté lo que me pasaba cuando era niña. A lo que él me abrazó fuerte y me dijo que no me haría daño porque ahora no estaba sola. Me pidió que nos volviéramos a acostar. Me abrazó fuerte y yo abracé fuertemente a mi bebé, pero entre mí pedía que por favor no le hicieran daño a mi hijo. Mi esposo comenzó a hacer oración. Me sentía más tranquila y segura, hasta que pude quedarme dormida. Mi querido conductor, estoy escribiendo esto casi llorando solo de recordarlo. Estoy completamente erizada mientras escribo esto. Al día siguiente mi esposo me dijo que jamás me volvería a molestar, que él confrontó aquella cosa, que en un punto la logró ver. Era una sombra. Desde eso jamás lo volví a escuchar, y le agradezco a Dios todos los días por mandarme un buen marido. Yo no le había comentado nada de esto porque pensé que no me iba a creer, pero desde ese entonces le comenté absolutamente todo lo que viví de niña, y por eso ahora me cuida mucho. Estas son mis segundas anécdotas. Muchas gracias por escucharlas. Un abrazo fuerte y un consejo a todos los papás. Créanles a sus hijos cuando les digan que ven algo o les hacen algo mientras están solos, mucho más mientras duermen. Saludos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así estarán formando parte de la comunidad más terrorífica de todo YouTube y además estarán en condiciones de decir #yo soy pasajero. Recuerden que sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Gracias por enviarlos y con ello hacer posible que sigamos viajando en la desolada carretera. Y no lo olviden que me daría muchísimo gusto conocerlos y estar en contacto de una forma muchísimo más personal en mi perfil de Instagram, en donde apreciaría mucho que se añadieran. Los espero en esta red social como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Y bien, pasajeros,
no se han librado de la desolada carretera. Es momento de continuar nuestro viaje con una tercera y última escala. Tercera escala. El abuelo. Muy buenas noches, querido conductor. Me gustaría contarte una anécdota que mi mamá compartió conmigo hace algunos años. Verás, soy el menor en una familia de 5. Actualmente me encuentro en mis 30, y mis hermanos mayores me llevan entre 20 y 11 años. Este es un dato importante para tomar en cuenta más adelante. Somos del hermoso municipio de Cuautla, Morelos, donde existen muchas leyendas que datan desde la independencia hasta la revolución, debido a los sucesos históricos que aquí acontecieron. Mi madre es tabasqueña y mi padre morelense, y el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, le tocó incursionar en la revolución. Una vez terminado el conflicto, mi abuelo vivió hasta los 50 años y falleció fulminantemente de apendicitis. Dicho esto, mi padre era el varón mayor, y debido a esto, él tomó la responsabilidad de hombre de la casa. Se hizo cargo de sus demás hermanos. Cuando esto pasó, mi papá tenía 20 años, y su sueño en ese entonces era ser militar. Mi papá tardó muchos años en encontrar pareja y casarse, hasta que en uno de sus viajes conoció a mi mamá, y al año siguiente, por los años 70, nació la primera hija de ellos, es decir, mi hermana mayor. Cuenta mi madre que, en una noche muy fría, de pronto, el sonido del ambiente se tornó en absoluto silencio, y ni los grillos se escuchaban. Decía que algo le atemorizaba, pero no por ella, sino por su niña, que apenas tenía, si al caso, una semana de nacida, y de repente, escuchó que abrieron la puerta y vio un señor muy alto, con un sombrero muy pronunciado, de esos que usaban los campesinos en la jornada laboral. Mi mamá, muy espantada, intentó despertar a mi papá, y él nada más no se despertaba. Incluso lo cacheteó en su desesperación. Y ni así. Este señor se le acercó y le dijo: «No te espantes, muchacha. Mi hijo duerme tranquilamente. Pero yo a quien vine a ver es a la niña». Mi madre, asustada, pensando que era alguien de bajo astral, se negó, a lo que el hombre con sombrero le dijo: «No vengo a hacerle daño. Nada más quiero verla, porque no sé cuándo vuelva yo a visitar a otro nieto». Mi madre sintió como si sus brazos no le obedecieran, y entonces le indicó dónde estaba la bebé. Él la tomó en sus brazos y comenzó a hacerle toda clase de mimos y llenarla de besos. Ahí le regresó a la niña y se despidió. A la mañana siguiente, mi mamá pensó que todo había sido un mal sueño. Luego de que mi papá le hizo mención que le dolía la frente como si lo hubieran abofeteado, en ese momento mi mamá se acordó de lo que había pasado la noche anterior. Y estando mi abuela viva en ese entonces, también escuchó lo que había sucedido. En ese instante, mi abuela se soltó en llanto, diciendo que efectivamente las características de ese hombre correspondían a las de Emilio, es decir, a las de su pareja, quien sin duda alguna había ido a ver a la niña. Tiempo después nacieron mis hermanos, hasta llegar a donde nací yo. Y déjenme decirles que en mi infancia decía mi madre que yo tenía comportamientos algo erráticos, o sea que era sonámbulo, y mi mamá tenía ciertas precauciones, ya que de repente se espantaba, porque entre mis estados decía que yo entre sueños solía hablar con un tal Emilio. Mi madre siempre se asustó porque pensaba que era algo malo, que quería sacarme para perderme. Los años pasaron. Más tarde me di de alta en el ejército, y en un enfrentamiento contra el crimen organizado, tuvimos una emboscada, de la cual pensé que no saldríamos vivos. Yo estaba cubriéndome,
y de repente vi a un señor maduro como campesino, que me decía por aquí, «Vente, pistolero». Yo en ese momento actué por instinto y me dejé guiar por ese señor. Y luego, cuando noté que estaba en mejor posición para contraatacar y poner fin al enfrentamiento, lo hice. Y fue así como pudimos salvar la vida a mis compañeros y yo. Después de dar parte, no mencioné dicho suceso, ya que esto yo sabía que no obedecía a algo normal, ya que aquel señor me llamó pistolero. Y como un dato adicional, con ese sobrenombre, era como de cariño me llamaba mi papá. Nadie más lo sabía. Tiempo después regresé a casa, y esta experiencia se la conté a mi papá, a lo que en ese momento se levantó y buscó unas fotos. Me enseñó una en la cual mi abuelo tenía una con su ropa de trabajo de campo. Sin duda alguna, era él. Era aquel señor que me indicó el camino, y en aquella emboscada me había salvado. Hoy en día ya no estoy en el ejército. Mi papá tampoco vive, y no sé cómo explicar aún este suceso que nos pasó. Pero tampoco me siento asustado. Solo pienso que a veces, quienes nos quisieron, no nos abandonan, y no debemos sentir miedo de ellos. Saludos a todos los pasajeros y a mi buen conductor. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,